Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Política, Sociología y más. Hoy hablaremos de los privilegios. ¿Qué es un privilegio? ¿Cómo se presenta un privilegio en el día a día? Y finalmente contaré dos pequeñas anécdotas sobre el tema para aterrizar un poco el tema a la realidad. Espero que disfruten mucho este podcast. Es un tema muy interesante y que crea reflexiones en torno a la vida propia y a la vida en sociedad. Entonces, primero que todo es importante entender qué es un privilegio, puesto que muchas veces es fácil confundir un privilegio o simplemente no darse cuenta de que tiene un privilegio, lo cual es lo más común. Muchas veces las personas, en la mayoría de los casos, no se dan cuenta de cuáles son sus privilegios. Entonces, pues vamos a entender privilegio como una ventaja exclusiva y personal que se goza por concesión de un superior, como por ejemplo podría ser tu papá, tu mamá o incluso tus abuelos, o que se tiene por cierta característica o circunstancia propia. Entonces, un privilegio es, por ejemplo, saber otro idioma, obtener cierto grado de educación en cierta institución educativa, lo que podría crear un poco de confusión, ya que confundir un privilegio y un derecho es muy fácil. Muchas veces pensamos que cosas que obtenemos que hacen parte de nuestras vidas son derechos, como lo podría ser estudiar. Pero es que la cuestión está en que el privilegio no se encuentra en el hecho de estudiar, sino en el hecho de estudiar en una de las mejores universidades del país. Ahí es donde se encuentra el privilegio, y más en una sociedad como la colombiana. Entonces acá es donde se tiene que empezar a reflexionar, y es donde yo los invito a que empecemos a reflexionar sobre qué tipos de privilegios tenemos en nuestras vidas, en nuestro día a día, para realmente entrar a analizar qué suponen, qué impactos tienen positiva y negativamente estos privilegios en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy les daré un ejemplo de lo que es un privilegio, y para esto plantearé dos privilegios que yo logro identificar en mi vida para ayudarlos a ustedes a identificar los suyos en sus vidas. Entonces, el primer privilegio que yo identifico en mi vida es mi familia, y de acá se desprende realmente todos los otros privilegios que he obtenido y voy a obtener en mi vida. Sé que puede sonar un poco amplio, pero es que realmente este es el azar más grande de la vida. Como bien se explica en el texto Separados y Desiguales, tener el privilegio de haber nacido en la familia en la que nací es y será siempre el factor determinante de poder lograr todo lo que he logrado y lograr en mi vida. La vida es, en mi opinión, una toma de decisiones constantes, pero de lo que no se es consciente es que uno muchas veces puede tomar ciertas decisiones por la posición social en la que por privilegio nació. Es decir, cuando yo me gradué del colegio pude escoger entre la Javeriana, los Andes, el Rosario o el Externado, pero es que esta es una decisión que solo se me presentó porque tengo precisamente el privilegio de poder tomarla. Ahora, precisamente de acá es de donde desprendo el primer ejemplo de privilegio que tengo en mi vida, tomando, como ya lo dije, de gran privilegio en general el haber nacido en la familia en la que nací. Entonces considero que uno de mis grandes privilegios es el poder estudiar en la Universidad de los Andes sin tener preocupación alguna sobre mis gastos, sin pensar en cómo voy a pagar una factura, qué voy a comer, cómo voy a llegar a la universidad, etc. Este es probablemente uno de los grandes privilegios de mi vida. Frente a esto es muy fácil identificar las ventajas. Tener la posibilidad de graduarme de una gran universidad como la Universidad de los Andes supone de entrada que ya tengo una ventaja laboral significativa frente a otros estudiantes de la misma carrera en otras universidades del país. Supone también que tendré mejores posibilidades de tener un mejor salario y poder vivir cómodamente gracias a mi profesión. Pero ahora, una desventaja que yo siempre he encontrado en tener este privilegio es que nadie piensa que tienes lo que tienes o has logrado lo que has logrado por tus propios méritos. Es decir, para mí ha sido común que desde que entré a la universidad me ha tocado oír comentarios como: claro, es que tú entraste a los Andes porque tus papás pagaron, o no entras ya sin ICFES, eso solo miran el estrato,
O frases como, obvio, es que así muy fácil, uno graduado de los Andes, eso todo es palanca. Y sí, reconozco que tuve un gran privilegio de estudiar en los Andes y que precisamente puedo estudiar ahí por la educación que obtuve en el colegio y que debo vivir agradecida por eso. Pero el mérito es mío por dar lo mejor de mí. No solo para, en primer lugar, lograr entrar a la universidad, porque uno, aclaro que me tuve que esforzar en conseguir un gran ICFES para lograr superar el corte y entrar a mi carrera. Y dos, suponiendo, en un caso hipotético, que entrar a la universidad fuera solo cuestión de estrato. Les digo que quedarse y graduarse es cuestión de dedicación y esfuerzo. Los trabajos no se hacen solos y las notas no te las regala nadie. Y por esto creo que esta falta de reconocimiento de mérito es para mí una de las desventajas de este gran privilegio. Ahora, por otro lado, y esto va a sonar un poco convencido de mi parte, pero considero que mi segundo privilegio se desprende de mi belleza. Toda mi vida he obtenido comentarios por mi belleza física, cosa que muchas personas consideran un privilegio. Yo no puedo decir que comparto esta opinión al 100%, pero sí puedo hablar desde mi perspectiva sobre los aspectos negativos que esto conlleva. Acá les contaré una anécdota de vida para plasmarles de una mejor manera mi argumento. Y es que lo recuerdo perfectamente. Yo estaba en mi último año de colegio y uno de los compañeros de mi salón, cuando estábamos hablando sobre qué carreras universitarias íbamos a estudiar, en qué universidades, etc., llega y me pregunta, Eli, ¿y tú qué quieres estudiar? Yo ya estaba muy decidida por mi carrera y por mi decisión de estudiar Derecho. Y le dije súper alegre y súper convencida, yo quiero estudiar Derecho. Él, supongo que sin ánimo de ofender, me respondió, Eli, pero tú como eres de bonita, eso te terminas casando y no te toca trabajar y además esa carrera como es de difícil. De ese comentario yo solo escuché dos cosas. Uno, que él por alguna razón suponía que yo no quería trabajar. Y que dos, la carrera me iba a quedar grande. Si algo me dio ese comentario, fueron ganas de demostrar exactamente lo contrario. Sé que esto puede sonar un poco superficial, pero les planteo a modo de reflexión. ¿Cuántos de ustedes no han pensado o han oído comentarios asociados a que las mujeres bonitas son brutas o que como son bonitas no tienen que estudiar? Ahora, y en aras de concluir, sé que estos dos privilegios que mencioné se desprenden muchísimos más, pero en mi opinión estos dos factores son determinantes en la vida de una persona y determinantes además en los privilegios que se tienen o se tendrán en un futuro. Como lo explican en el texto Separados y Desiguales de Mauricio Villegas, la familia en la que creces y la educación que recibes desde la institución que la recibas son factores que determinarán tu vida entera. Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy, espero que este sea un espacio de reflexión. Recuerden que los privilegios se dan incluso dentro de las paredes de una prisión, como se explica en el texto From My Prison Cell, y que recuerden que, como lo dice la célebre frase, si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios. Hasta un próximo capítulo, yo soy Elisa Correa y gracias por oír una vez más mi podcast de política, sociología y más.